Imaginen esto, mi propio hijo, el hombre que crié, se paró frente a 15 personas y me escupió. Construí esta empresa sin ti, viejo. Sentí que el mundo entero se desplomaba, pero solo sonreí por dentro y con calma saqué mi viejo teléfono. Había llegado el momento, el instante preciso para que supiera la amarga verdad, un secreto que guardé celosamente por 2 décadas. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Prepárense para una saga de traición, revelaciones ocultas y una lección de vida que jamás olvidarán. Quédense hasta el final, y si mi experiencia les conmueve, suscríbanse y dejen su opinión. Imaginen esto, amigos, porque todavía lo veo, lo siento como si fuera ayer. Mi propio hijo, el hombre que crié, el que llevé de la mano al parque, el que me veía con admiración cuando yo, Roberto Mendoza, abría una nueva ferretería. Ese muchacho, ese mismo hombre, se paró frente a 15 personas en una sala de juntas más fría que el hielo y me dijo: construí esta empresa sin ti, viejo. Sentí que el mundo se me venía encima, sí, como una losa de hormigón que me aplastaba el pecho, pero en ese instante, en ese segundo que pareció una eternidad, solo sonreí. Una sonrisa amarga, por supuesto, porque en mi cabeza resonaba la verdad, una verdad que había guardado bajo 7 llaves por 20 largos años. Y entonces, con esa media sonrisa pegada a la cara, saqué mi viejo teléfono. Había llegado la hora, amigos. La hora de que Diego, mi hijo, supiera la verdad. La hora de la justicia. La hora de que entendiera. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Se hubieran hundido en la miseria? ¿Hubieran gritado? ¿Se hubieran retirado en silencio? Prepárense para una historia, porque esta no es solo una anécdota, es una lección de vida, una que no olvidarán. Quédense conmigo hasta el final y después me cuentan si mi historia les conmueve. Y ya que andan por aquí, suscríbanse al canal, dejen un comentario y díganme desde qué ciudad me escuchan. Ese día, la mañana se sentía diferente. Un aire pesado, un presagio, no sé. Había dormido poco, como casi siempre. Los años te van quitando el sueño, ¿sabes? Pero esa noche fue peor. Las palabras de Diego, dichas por teléfono la noche anterior, me habían taladrado el alma. Papá, mañana a las 10, junta de directorio. Importante, no faltes. Su voz. Esa voz. Era un tono que yo conocía bien. Un tono que venía escuchando desde hacía demasiados años, pero que cada vez me dolía más. Frío, distante, como si le estuviera hablando a un empleado, a un subordinado, no a su padre, a un viejo al que le debía un favor. ¿Pero qué iba a hacer? Era mi hijo. Y a pesar de todo, a pesar de los desplantes, de los silencios, de las ausencias, yo siempre acudía, siempre. Me levanté temprano, a esas horas en que los gallos apenas cantan. La rutina es lo que me mantiene, supongo. Me preparé mi café de olla, bien cargado, con su piloncillo y su canela, el mismo que María, mi esposa, preparaba cada mañana. Su aroma llenó la cocina, un consuelo familiar en medio de la inquietud. Me senté en la mesa, en ese mismo lugar donde desayunábamos los 4, donde las risas de los niños llenaban cada rincón. Ahora solo estaba yo y el eco de los recuerdos. Un viejo solo, mirando por la ventana cómo el sol empezaba a asomarse tímidamente por el horizonte, preguntándose qué demonios querría Diego ahora. Fui al armario. Mi traje gris. El único que tengo bueno, el que guardo para las bodas y los bautizos, las ocasiones especiales. Lo saqué con cuidado, revisé que no tuviera arrugas. Lo planché, sí, yo mismo lo planché con esmero. Me lo puse, se sentía pesado, familiar. La corbata, una que María me había regalado color vino. Me la anudé frente al espejo del baño. Y ahí me vi, un hombre de 72 años, el pelo blanco como la nieve, las manos, mis manos, ajadas por el tiempo, manchadas por el óxido de las herramientas, por el trabajo duro de una vida entera. Miré mis ojos, cansados, pero con un brillo que aún no se apagaba. ¿Qué quiere Diego ahora? Me pregunté de nuevo.
con esa misma incertidumbre que me acompañaba desde que la voz de mi hijo se volvió una voz extraña. Salí de mi pequeña casa, esa que compré con el sudor de mi frente, ladrillo a ladrillo. Una casita humilde, en una colonia que ya no es lo que era, pero que es mía. Me subí a mi camioneta, una Ford F-150 del 98, un fierro viejo, pero que me ha llevado a todos lados sin quejarse. El motor rugió al encender, un sonido familiar, reconfortante. El camino hacia las oficinas de Mendoza Electronics era largo, y en cada semáforo, en cada esquina, mi mente volaba. Recordaba los inicios, los sacrificios, la ilusión, esa ilusión que Diego había tenido y que yo, como cualquier padre, había querido impulsar. Llegué a las oficinas a las 9:30, media hora antes. Siempre he sido puntual, a la vieja escuela, ¿sabes? El edificio. El edificio. Grande, imponente, todo de cristal y acero. Moderno, frío. Siempre me sentí fuera de lugar ahí. Como si mi ropa pasada de moda, mis zapatos viejos, no encajaran con tanto lujo. La recepcionista, una muchacha joven que apenas si levantó la vista de su computadora, me señaló los elevadores con un gesto displicente. «Piso 12, sala de juntas», me dijo, sin ni siquiera saludarme por mi nombre. «Gracias», le respondí, aunque sabía que no me escuchaba. El respeto, eso también se ha perdido, ¿verdad? Subí al elevador. Esos aparatos modernos, con espejos por todas partes. Me vi reflejado una y otra vez. Un hombre viejo, con un traje que seguramente no valía ni la suela de los zapatos que calzaban los jóvenes ejecutivos que pululaban por ahí. Me sentí pequeño, insignificante, un fantasma en mi propia historia. El elevador subió lento piso a piso, como si cada nivel fuera un recordatorio de la distancia que se había creado entre mi hijo y yo. Cuando las puertas se abrieron en el piso 12, el sonido de muchas voces, de risas, de conversaciones animadas, me golpeó. Caminé por el pasillo, mis viejos zapatos haciendo un eco ruidoso contra el pulcro mármol. El sonido de mis pasos era el único que me recordaba que yo era real, que no era solo un espectador. La puerta de la sala de juntas estaba entreabierta. Me acerqué, la abrí un poco más. Adentro, como 15 personas, todos en trajes caros, de corte italiano, de esos que te anuncian al llegar. Todos jóvenes, o al menos eso me parecían a mí, que ya tengo mis años. Ejecutivos, abogados, gente importante, seguro. Y ahí, en la cabecera de esa mesa enorme, pulida, reluciente, estaba él, Diego, mi hijo. 45 años, impecable, traje hecho a la medida, reloj Rolex brillando en su muñeca, el cabello perfectamente peinado, ni un pelo fuera de lugar. Parecía un desconocido, un extraño exitoso, pero un extraño al fin y al cabo. Cuando entré, todos voltearon a verme. Y el silencio, un silencio incómodo, pesado. Como cuando llega alguien que no debería estar ahí, alguien que rompe la armonía. Diego no se levantó, no se levantó a saludarme. No me ofreció una sonrisa, ni una palabra cálida. Solo señaló con la mano, con un gesto que yo conocía bien, ese gesto de patrón a empleado. «Papá, siéntate ahí», dijo su voz resonando en la sala. Había una silla al final de la mesa, la más alejada de él, la más distante. Como si yo fuera, no sé, un invitado de última hora. Alguien sin importancia que apenas merecía un asiento en la periferia. Me senté, con la cabeza en alto, sí, porque el orgullo es lo último que se pierde. Pero por dentro, la humillación ya me quemaba. La reunión empezó. Diego tomó la palabra. Su voz, esa voz segura, potente, la voz de un hombre exitoso, de un triunfador, habló de la nueva etapa de Mendoza Electronics, de expansión a Centroamérica, de contactos, acuerdos, documentos por firmar. Todos asentían, todos tomaban notas, todos parecían impresionados por la visión de mi hijo. Y yo ahí, sentado, en el último rincón, escuchando números que no entendía, estrategias de mercado que no me correspondían, sintiendo que no pintaba nada en ese lugar. ¿Para qué me había llamado entonces? ¿Para qué? Pasaron 20 minutos, media hora,
Hablaban de mercados emergentes, de proyecciones a 5 años, de inversiones millonarias. Y yo solo escuchaba, el ceño fruncido, intentando descifrar el propósito de mi presencia. Hasta que uno de los directores, un tipo joven con lentes, levantó la mano. «Disculpa, Diego», dijo. «Tengo una pregunta». Diego lo miró. «Dime». El director señaló hacia mí, hacia mi asiento al final de la mesa. «¿El señor que está allá al final? ¿Quién es? ¿Cuál es su rol en la empresa?» Ahí está, pensé, la pregunta que iba a desatarlo todo. La pregunta que, de alguna forma, yo ya esperaba. Diego me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Algo frío, algo oscuro, algo que me heló el alma. Se quedó callado unos segundos, como si estuviera sopesando sus palabras, calibrando el golpe que estaba a punto de asestar. Y entonces sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos, una sonrisa helada de depredador. Una sonrisa que me congeló la sangre en las venas. «Él es Roberto Mendoza», dijo mi hijo, su voz tranquila, casi monótona. «Mi padre». Todos voltearon a verme con curiosidad, con un respeto que yo sabía era efímero, porque pensaban que yo, el viejo Roberto Mendoza, era alguien importante, alguien con peso. Pero Diego no había terminado. No, él apenas empezaba. Hace 20 años mi padre me prestó dinero para empezar este negocio. $50,000, ya se los devolví. Con intereses, por supuesto. Ahora él ya no tiene ninguna participación en la empresa. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No solo en el estómago, en el alma. El aire se me fue. 50,000, ni una palabra de los otros 300,000 que había invertido a escondidas. Ni una sola mención. Era el inicio de la mentira. La gran mentira que había construido alrededor de su éxito. El director de los lentes, confundido, preguntó: «Entonces, él ya no es socio». Diego negó con la cabeza, una expresión de superioridad en su rostro. «No. Otro ejecutivo, un poco más audaz, intervino. «Pero debe tener algún rol, ¿verdad?» «Es su padre. El nombre de la empresa es Mendoza». «Ah, el nombre. Ese nombre que con tanto orgullo había llevado yo. El nombre de mi padre, de mis abuelos, de una estirpe de comerciantes honestos». Y ahí fue, amigos. Ahí fue cuando Diego, mi propio hijo, dijo esas palabras, esas malditas palabras, esas que todavía escucho en mis pesadillas, que se repiten una y otra vez en el silencio de la noche como un eco eterno de la traición. Se levantó de su silla. Sí, se levantó para que todos lo vieran, para que su mensaje fuera claro, rotundo. Me miró directo a los ojos. Con esos ojos fríos, distantes, que ya no reconocía como los de mi niño, y habló, fuerte, claro, para que cada una de las 15 personas en esa sala, y para que yo, el viejo humillado, lo escucháramos. «Construí esta empresa sin ti, viejo. Todo lo que ves aquí, lo hice yo solo. Tú solo fuiste el capital inicial. Nada más, un préstamo que ya pagué. Ahora esto es mío. Yo lo construí. Yo lo hice crecer, sin tu ayuda, sin ti». El silencio que siguió fue terrible. Un silencio que pesaba, que asfixiaba. Nadie se movía, nadie respiraba. Yo me quedé ahí sentado, en mi silla al final de la mesa, mirándolo a los ojos. Y por primera vez en mi vida, no reconocí a mi hijo. No era mi Diego. No era el niño que había criado con tanto amor, con tanto sacrificio. Era un extraño. Un hombre lleno de arrogancia, de soberbia. «De hecho», continuó Diego, y su voz gélida me sacó de mi estupor, «no sé ni para qué te llamé hoy. Supongo que quería que vieras lo que yo construí, solo sin ti». En ese momento, algo se rompió dentro de mí, una grieta profunda, irreparable, pero al mismo tiempo algo se encendió. Una llama, una chispa, la chispa de la dignidad. La chispa de la justicia. Mis piernas temblaban, sí, no lo voy a negar. Pero me levanté, despacio, con la cabeza en alto, porque no iba a darle el gusto de verme derrumbado. Todos me miraban, algunos con lástima, otros con incomodidad. Nadie sabía qué decir.
Y Diego ahí, de pie, con esa sonrisa arrogante, esa sonrisa de vencedor, como si acabara de ganar un trofeo, como si me hubiera derrotado en una batalla épica. Caminé hacia la puerta, lento. Con cada paso sentía el peso de 20 años de silencio, de sacrificios ocultos, de amor no correspondido. Pero antes de salir me detuve. Sí, me detuve justo en el umbral, con la mano en la perilla fría. Metí la mano en el bolsillo interior de mi saco, ese saco gris que ya estaba pasado de llegué a mi casa con el corazón todavía latiéndome a 1000, como un tambor de guerra en mi pecho. Mi casita, esa donde he vivido la mitad de mi vida, esa que pagué con cada gota de sudor, con cada amanecer trabajando hasta el cansancio. La miré y me sentí por un momento un extraño en mi propio hogar. Ese lugar tan lleno de recuerdos de María, de nuestros hijos correteando, ahora me parecía un mausoleo de mis esperanzas. Me senté en el sillón de la sala, ese sillón viejo y gastado, donde María y yo nos sentábamos a ver las noticias, donde ella tejía los suéteres de los niños, donde criamos a nuestra familia. Y ahí, solo, en el silencio aplastante de esa casa que ahora se sentía enorme de vacía, dejé que todo el coraje, la rabia, la decepción salieran de mí. Lloré, amigos. Lloré como no lo había hecho desde el día que enterré a María. Lloré por mi hijo, por el niño inocente que fue, ese que me buscaba para que le arreglara la bicicleta. Lloré por el hombre en que se había convertido, un extraño soberbio con traje caro. Pero también lloré de una rabia hondísima, de un coraje que me quemaba las entrañas, porque nadie, absolutamente nadie, me humilla de esa manera, y menos mi propia sangre. El teléfono sonó, rompiendo el silencio como un tiro en la noche. Era Ana, mi hija. Su voz, siempre dulce, ahora sonaba quebrada por la preocupación. «Papá, ¿qué pasó?» «Diego me acaba de llamar. Está furioso. Dice que hiciste algo. ¿Que llamaste a alguien? ¿Está diciendo que lo vas a destruir?» Yo cerré los ojos, respiré profundo, sintiendo todavía la sangre bullirme. «Déjalo que se preocupe, hija», le dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, más tranquila de lo que me sentía por dentro. «Ya es hora de que aprenda. Ya es hora de que sepa. Pero papá, ¿qué hiciste? ¿Qué cosa tan grande podría hacerlo reaccionar así?», inquirió Ana, la desesperación creciendo en su tono. «Ya lo verá, todos lo verán», sentencié, con una firmeza que ni yo me esperaba. Y colgué. No había más que decir por ahora. «Todavía no. Y es que tenía que contarte algo, mi querido amigo que me escucha. Algo que nadie sabía. Ni siquiera mis otros hijos. Solo 2 personas en todo el mundo conocían mi secreto. Mi abogado, el licenciado Ramírez, y mi contador de toda la vida, don José. ¿Recuerdas que te dije que Diego pensaba que lo sabía todo? Pues no sabía absolutamente nada. Y esa era mi carta más poderosa. Mi as bajo la manga, mi arma secreta forjada durante 2 décadas. Verás, hace 20 años, cuando Diego, mi hijo, vino con esa chispa en los ojos, con esa idea de un negocio de electrónicos, yo tenía 5 ferreterías. Negocios pequeños, sí, modestos pero rentables. Ganaba bien. No era un hombre rico, jamás lo he sido, pero vivíamos cómodos, María y yo, y nuestros hijos. Le di los $50,000 que me pidió. Eso es verdad. Esos los pagó de vuelta con sus intereses y todo. Pero lo que él nunca supo, lo que jamás se le pasó por la cabeza, es que yo vendí las 5 ferreterías, todas, hasta la última tuerca, hasta el último martillo. Saqué $300,000. Diego solo conocía de los 50,000 que le presté. El resto lo invertí de otra forma. Una forma astuta, una forma calculada, una forma que me había aconsejado un hombre sabio. Fui con mi abogado, el licenciado Ramírez, un hombre de confianza al que conocía desde hacía años, desde que era un joven abogado y yo un ferretero con grandes sueños. Recuerdo sus palabras claras y concisas. «Roberto», me dijo con esa voz grave que siempre tuvo, «si vas a invertir en el negocio de tu hijo, hazlo bien. Protégete». ¿Protegerme de mi propio hijo?
Le pregunté yo, incrédulo, casi ofendido. Mi hijo, mi carne y sangre, ¿cómo iba a necesitar protegerme de él? Protégete del destino, Roberto, de la vida. Las cosas cambian, la gente cambia, los sentimientos se tuercen. Y no hablo de maldad, sino de las vueltas que da la vida. Tenía razón, tenía toda la razón. Creamos una empresa fantasma. No una fantasma en el sentido ilegal, sino una que operaba en la sombra. Un fondo de inversión con un nombre que nadie sospecharía. Inversiones R. Martínez S.A. ¿Ves la jugada? R de Roberto, por supuesto. Y Martínez, el apellido de mi madre. Un nombre discreto, un nombre que no levantaría sospechas, un nombre que me conectaba con mis raíces más profundas, pero que para el mundo exterior no significaba nada. Y con ese fondo, con esa coraza legal, invertí $250,000 adicionales en la empresa de Diego, sin que él lo supiera. Todo legal, todo registrado, cada documento, cada firma, pero bajo otro nombre. Y con esa inversión, con ese capital silencioso, compré el 70% de las acciones de Mendoza Electronics. Sí, mi amigo. 70%. Diego creía que era el dueño absoluto. Creía que todo era suyo, que lo había construido con sus manos, con su visión, con su sudor. Pero yo era el verdadero dueño, y durante 20 años jamás dije una palabra, ni un suspiro ni una pista, el secreto más grande de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué tanto sigilo, tanta paciencia, tanta entrega en la oscuridad? Te preguntarás con razón. Porque era mi hijo, carajo. Porque quería que tuviera éxito, que se sintiera orgulloso, que construyera algo, que se viera como el arquitecto de su propio destino. Nunca, jamás pensé en quitarle nada. Nunca. Mi única intención, mi plan original, era que cuando yo muriera, todo pasara a él, formalmente, abiertamente. Ana y Miguel ya sabían que iban a recibir otras cosas, propiedades, mis ahorros, la vieja casa del pueblo. Pero la empresa, el orgullo de la familia, la empresa iba a ser de Diego. Ese era mi plan. Ese fue mi sueño silencioso durante 20 largos años, hasta ese día. Hasta que me humilló delante de todos, hasta que me miró con desprecio y me dijo: construí esto sin ti, viejo. Tú no serviste para nada. Esas palabras, esas malditas palabras cambiaron todo. Hicieron pedazos mi plan, mi paciencia, mi esperanza. Rompieron el velo de mi perdón. El teléfono volvió a sonar. Era Miguel esta vez, mi hijo del medio, siempre más racional, más centrado. ¿Papá? Diego está como loco. Dice que vas a destruir la empresa, que llamaste a alguien. ¿Qué está pasando? ¿Qué hiciste? Mañana lo sabrán todos, le dije, mi voz aún con esa calma gélida. Prepárate, hijo. Esto se va a poner feo. ¿Qué hiciste, papá?, insistió Miguel, sintiendo la gravedad de la situación en mi tono. Justicia, Miguel, solo justicia. Y con eso también colgué. Esa noche no dormí, ni un minuto. Me quedé despierto, recostado en la cama, mirando el techo oscuro, pensando en todos esos años, en todo lo que hice, en todo lo que sacrifiqué, no solo por la empresa, sino por mis hijos. Cuando Diego era un niño, yo trabajaba 14 horas al día en las ferreterías para darle lo mejor, para que estudiara, para que tuviera oportunidades que yo, el ferretero de barrio, nunca tuve, para que pudiera soñar en grande. Cuando mi María se enfermó, cuando la enfermedad nos la estaba arrebatando poco a poco, vendí una de mis ferreterías, mi segunda, la que más cariño le tenía, para pagar los tratamientos, para buscar los mejores doctores, las medicinas más costosas, para darle hasta el último aliento de mi amor. ¿Y Diego? Diego ni siquiera iba a visitarla al hospital. Estoy ocupado, papá, me decía con su voz ya adulta, distante. La empresa necesita de mí. Tengo juntas importantes, cierres de mes, viajes de negocios, la empresa, siempre la empresa. Cuando María murió, cuando el amor de mi vida se fue, le pedí que por favor, solo por un día, se olvidara del trabajo, que estuviera conmigo, que lloráramos juntos, como la familia que éramos.
No puedo, papá, fue su respuesta fría, seca. Tengo una junta importantísima, no puedo moverla. Es el futuro de la empresa. ¿Importante? ¿Su madre se estaba muriendo y él tenía una junta importante? Ahí, amigo, ahí debí haberme dado cuenta. Ahí debí haber visto quién era realmente mi hijo. Ahí debí haber desenmascarado mi propio engaño. Pero uno siempre tiene esperanza, ¿verdad? Uno siempre piensa, va a cambiar, es mi hijo, va a reaccionar. Es solo una mala racha, el éxito lo marea. Nunca cambió. Cada año que pasaba era peor. Más frío, más distante, más arrogante. Y yo seguí callado, seguí esperando, seguí aguantando, alimentando en secreto su sueño, su ego, su ilusión de grandeza. Hasta ese día en la sala de juntas. Ese fue el punto de quiebre. El vaso se desbordó. A la mañana siguiente me levanté temprano, mi cuerpo pesado de la falta de sueño, pero mi mente clara como el agua. Me bañé, me puse el mismo traje gris, ese que usaba para las bodas y los bautizos, el mismo que usé para la humillación de ayer, y me fui directo al despacho del licenciado Ramírez. Cuando llegué, él ya me esperaba. Había una pila de documentos sobre su escritorio, papeles que eran la materialización de mis 20 años de silencio. Registros, contratos, actas. La historia secreta de Mendoza Electronics. Roberto, me dijo, su voz grave resonando en el despacho. Todavía puedes echarte para atrás. ¿Todavía puedes reconsiderar? Es tu hijo. No, lo interrumpí, mi voz firme sin una pizca de duda. Ya es tarde. Ya tomé mi decisión. ¿Estás seguro? Insistió, mirándome con una mezcla de respeto y preocupación. Es tu hijo. Esto puede destruir lo que sea que quede de su relación. Justamente por eso, le respondí, mi mirada fija en la suya. Porque es mi hijo, es que tiene que aprender. Tiene que sentir el peso de sus palabras, de sus acciones, de su ingratitud. Tiene que saber que la arrogancia tiene consecuencias y que la verdad siempre, siempre sale a la luz. El licenciado suspiró, un sonido pesado que llenó el espacio. Abrió una de las carpetas. Aquí están todos los documentos, Roberto. Los registros originales, las actas constitutivas, los títulos de las acciones, todo. Tú eres el dueño del 70% de Mendoza Electronics. Siempre lo has sido. Todo es irrefutable. ¿Y qué sigue? Le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago, una mezcla de nervios y determinación. Ahora que activaste el protocolo, se me explicó, sus ojos fijos en los papeles, en 48 horas se hará público. Se notificará a todos los accionistas, a los bancos, a las autoridades fiscales y, por supuesto, a Diego. Recibirá una notificación oficial, irrevocable. Mi respiración se entrecortó un momento. Bien, le dije. Roberto, cuando esto se sepa, va a ser un escándalo, advirtió su voz ahora más seria. Los medios, la competencia, el mundo empresarial. Todo México va a hablar de esto. Tu hijo va a odiarte. Me quedé callado mirando por la ventana del despacho. La ciudad, allá abajo, parecía ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Ya me odia, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Ya me perdió. Pero al menos va a saber que no soy el viejo inútil que él cree. El licenciado asintió, comprendiendo la profundidad de mis palabras. ¿Qué vas a hacer después? ¿Vas a quitarle la empresa? Sonreí, una sonrisa triste, amarga. No lo sé todavía, licenciado. Primero quiero que sepa la verdad, que sepa que todo lo que construyó, lo construyó con mi dinero, con mi esfuerzo, con mi sacrificio, que nunca fue solo. Y después veremos. Depende de él, de cómo reaccione, de si todavía queda algo del niño que crié, de si ese Diego que conocí alguna vez todavía respira dentro de ese hombre arrogante. Firmé los papeles necesarios, cada firma un golpe seco en el papel, una sentencia. Di las instrucciones finales y salí del despacho. Mientras caminaba por la calle, sintiendo el aire fresco de la mañana en mi cara, mi celular empezó a sonar. Era Diego. Una vez, dos, tres veces. No contesté. Luego llegó un mensaje de texto. Papá, necesito hablar contigo. Urgente, es sobre la empresa.
Algo raro está pasando. Por favor, contéstame. Guardé el celular en el bolsillo. Llegué a mi casa con las manos todavía temblando. Mi casita pequeña, humilde, en una colonia que ya no es lo que era, pero es mía, pagada con mi trabajo, con mi sudor. Me senté en el sillón de la sala, ese sillón viejo donde María y yo nos sentábamos a ver las noticias, donde ella tejía, donde criamos a nuestros hijos. Y ahí solo, en el silencio de esa casa vacía, dejé que todo saliera. Lloré. Lloré como no lloraba desde el día que enterré a María. Lloré por mi hijo, por el niño que fue, por el hombre en que se convirtió. Pero también lloré de rabia, de coraje, porque nadie me humilla así. El teléfono sonó. Era Ana, mi hija. «Papá, ¿qué pasó?» Diego me acaba de llamar. Está furioso. Dice que hiciste algo, que llamaste a alguien. «Déjalo que se preocupe», le dije. «Ya es hora de que aprenda». «Pero papá, ¿qué hiciste? Ya lo verá». «Todos lo verán». Colgué. Tenía que contarte algo, mi hijo. Algo que nadie sabía, ni siquiera mis otros hijos. Solo 2 personas en todo el mundo lo sabían, mi abogado y mi contador. ¿Recuerdas que te dije que Diego pensaba que lo sabía todo? Pues no sabía nada. Verás, hace 20 años, cuando Diego abrió esa empresa, yo no solo le presté dinero, hice algo más, algo que nunca le conté. Déjame llevarte al principio, al verdadero principio. Cuando Diego vino con su idea del negocio de electrónicos, yo tenía 5 ferreterías, negocios pequeños, pero rentables. Ganaba bien. No era rico, pero vivíamos cómodos. Le di los 50,000 que me pidió. Eso es verdad. Pero lo que él no supo es que vendí las 5 ferreterías todas. Saqué 300,000. Diego solo conocía de los 50,000. El resto lo invertí de otra forma. Fui con mi abogado, el licenciado Ramírez, un hombre de confianza que conocía desde hacía años. «Roberto», me dijo, «si vas a invertir en el negocio de tu hijo, hazlo bien. Protégete». «¿Protegerme de mi propio hijo?», le pregunté. «Protégete del destino, de la vida. Las cosas cambian. La gente cambia». Tenía razón. Creamos una empresa fantasma, un fondo de inversión con un nombre que nadie sospecharía. Inversiones R. Martínez Sá, R de Roberto. Martínez, el apellido de mi madre. Y con ese fondo invertí 250,000 en la empresa de Diego, sin que él lo supiera legalmente, todo legal, todo registrado, pero bajo otro nombre. Compré el 70% de las acciones de Mendoza Electronics. Diego creía que era el dueño, que todo era suyo, pero yo era el verdadero dueño y durante 20 años nunca dije nada. ¿Por qué?, te preguntarás. Porque era mi hijo, porque quería que tuviera éxito, que se sintiera orgulloso, que construyera algo. Nunca pensé en quitarle nada, nunca. La idea era que cuando yo muriera todo pasara a él. Ana y Miguel ya sabían que iban a recibir otras cosas, propiedades, ahorros. Pero la empresa iba a ser de Diego. Ese era mi plan hasta ese día, hasta que me humilló delante de todos. Construí esto sin ti, viejo. Esas palabras cambiaron todo. El teléfono volvió a sonar. Era Miguel esta vez. «Papá, Diego está como loco. Dice que vas a destruir la empresa, que llamaste a alguien. ¿Qué está pasando?» «Mañana lo sabrán todos». Le dije: «Prepárate, hijo. Esto se va a poner feo». «¿Qué hiciste, papá?» «Justicia, Miguel. Solo justicia». Esa noche no dormí. Me quedé despierto pensando en todos esos años, en todo lo que hice, en todo lo que sacrifiqué. Cuando Diego era niño, yo trabajaba 14 horas al día para darle lo mejor, para que estudiara, para que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Cuando María se enfermó, vendí una de mis ferreterías para pagar los tratamientos, los mejores doctores, las mejores medicinas y Diego ni siquiera iba a visitarla. «Estoy ocupado, papá. La empresa necesita de mí. La empresa, siempre la empresa». Cuando María murió, le pedí que por favor, solo por un día, se olvidara del trabajo, que estuviera conmigo, que lloráramos juntos. «No puedo, papá. Tengo una junta importante». «Importante». Su madre se estaba muriendo y él tenía una junta importante. Ahí debía haberme dado cuenta.
Ahí debía haber visto quién era realmente mi hijo. Pero uno siempre tiene esperanza, ¿verdad? Uno siempre piensa, va a cambiar, es mi hijo, va a reaccionar. Nunca cambió. Cada año era peor, más frío, más distante, más arrogante. Y yo seguí callado, seguí esperando hasta ese día en la sala de juntas. En la mañana siguiente me levanté temprano, me bañé, me puse